está. Perfecto. Dice Génesis capítulo 14, versículo 17. Dice, a su regreso, después de derrotar a Kedorlaomer y a los reyes que estaban con él, está hablando de Abraham, salió a su encuentro el rey de Sodoma en el valle de Sabe, es decir, el valle del rey, y Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino. Él era sacerdote del Dios Altísimo. Él lo bendijo, diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano. A Abraham le dio el diezmo de todo. El rey de Sodoma dijo a Abraham, dame a las personas y toma para ti los bienes. Y Abraham dijo al rey de Sodoma, he jurado al Señor, Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, que no tomaré ni un hilo, ni una correa de zapato, ni ninguna cosa tuya, para que no diga, yo enriquecí a Abraham. Nada tomaré, excepto lo que los jóvenes han comido, y la parte de los hombres que fueron conmigo, Aner, Escol y Mamre. Ellos tomarán su parte. ¿Ok? Ese es nuestro texto para el día de hoy. Por si alguien tiene la duda, estoy leyendo ahorita en la Nueva Biblia de las Américas, la NBLA, por si la quieren buscar para seguirme, ¿va? Pero básicamente la versión que estén utilizando es buena para esto. Tanto la Reina Valera como esta están muy, muy cercanas. Y aún otras que varían un poco más en la forma en la que traducen, como la NTV, por ejemplo, aún así tienen el mismo mensaje. Entonces, cualquier versión que estén utilizando está bien, ¿va? Básicamente, lo que estamos observando nosotros en este pasaje es otra prueba más para Abraham. Si ustedes recuerdan, ya hemos estado varias semanas con pruebas que ha tenido esta figura tan importante de la historia que es Abraham, ¿no? Por ejemplo, hace unas semanas vimos que tuvo una prueba de una disputa familiar. Estaba peleando él con su sobrino. ¿Por qué? Porque la tierra no era suficiente. Después de eso, observamos la semana pasada que tuvo una prueba de guerra. O sea, él fue literalmente a pelear junto con un ejército. ¿Ok? Y el día de hoy vamos a ver otra prueba más. Ahora, si notan, eso ya nos tiene que decir algo bastante importante a ti y a mí, que es básicamente que la vida está llena de pruebas. Y la vida de Abraham es un testimonio de esto. Toda su vida estuvo enfrentando pruebas y todavía nos faltan muchas más. Y tú y yo también vamos a enfrentar muchas, muchas pruebas. ¿Saben? Ahí la parte importante por eso es que estemos preparados nosotros para pelear con estas pruebas. Entonces lo que tenemos que hacer es que tenemos que ir a la escritura, tenemos que aprender de la forma en la que las personas de Dios fueron probadas y saber, muy probablemente tú vas a encontrar algo similar. Y si les soy bien honesto, la prueba del día de hoy es probablemente la que más vamos a enfrentar tú y yo. ¿Sí? Porque esta prueba no es igual a las anteriores. Todas las pruebas anteriores eran acerca de una dificultad que estaba sucediendo en la vida. Había hambre en la tierra, había una disputa familiar, había una necesidad de pelear. Todas son dificultades. Pero lo que estamos observando aquí, esta prueba de Abraham, es una prueba después del éxito. Una prueba después del éxito. O sea, no solamente es probado Abraham cuando está en las dificultades, sino también cuando está en el éxito, cuando ya está todo bien, cuando todo luce como que está yendo de maravillas, ahí se está encontrando con una prueba. Noten aquí en este caso que Abraham apenas había terminado de triunfar. Entonces, este triunfo se convierte en esa prueba. Noten lo que dice el versículo 17. Por ejemplo, versículo 17 nos está colocando el contexto. Fue a su regreso después de derrotar a Kedorlaomer. ¿A su regreso de qué? De la guerra. A su regreso después de haber derrotado a este rey que estaba liderando un buen de naciones que se encontraban en el este de Canaán. O sea, imagínense un mapa que tiene la nación de Canaán aquí y seguido de eso a un lado tiene una gran cantidad de naciones. Y había
4 naciones que se habían juntado para ir en contra de esta tierra. Esta tierra chiquitita y había recibido la lucha, por ejemplo, de Sinar, que era una nación que después se convertiría en Babilonia. Entonces, naciones grandes, naciones grandes. Y Abraham había derrotado a estas naciones. Había conseguido las posesiones que tenían ellos, había conseguido a la gente que tenían ellos. Y entonces ahora surge la pregunta, ¿qué pasaría después del éxito para Abraham? Después de haber ganado tantas riquezas, después de haber ganado a tanta gente que había conquistado estas naciones, ¿qué haría ahora Abraham? ¿Sí? Esa es una pregunta bien, bien importante, porque noten, después de eso podía elegir él, por ejemplo, convertirse en uno de los mayores gobernantes que había en ese momento en la tierra, porque con lo que logró conquistar, estamos hablando que Abraham se convertiría en una potencia en este momento de la tierra, ¿sí? Abraham podría empezar a relacionarse con todos los reyes del territorio de Canaán como un igual, ¿sí? Como un rey también él. Entonces, si notan, este tipo de pruebas son muy comunes para nosotros el día de hoy. Quizás tú y yo no vamos a enfrentarnos con estarnos convirtiendo en reyes o tener demasiadas riquezas, pero si somos bien honestos, vamos a tener muchos éxitos en esta vida. Tú y yo, lo más probable es que incluso los éxitos sean más que las dificultades en nuestra vida. Entonces, que tengamos nosotros dificultades, claro que sí, pero estos éxitos sean tantos más, que pasemos por varios trabajos, que pasemos por varios viajes, que pasemos por varios amigos, ¿sí? Y entonces, con tanto, con tener tanto, que lleguemos al peligro de saciarnos y entonces negar a Dios. Un pastor, por ejemplo, que estaba leyendo mientras estudiaba para este tema, dijo, a veces encuentras los mayores peligros después de que has ganado la batalla. Están los mayores peligros, porque una vez que tienes todo esto, tienes todo ese éxito, todo ese dinero, es muy sencillo simplemente pensar que ya lo tienes todo y abandonar a Dios, ¿sí? Es muy sencillo simplemente abandonar a Dios. Entonces tenemos que estar bien vigilantes después de la victoria como antes de la batalla, siempre. Entonces, vamos a observar qué hizo Abraham. ¿Qué hizo Abraham en este caso? Y básicamente la forma en la que lo coloca la escritura, la forma en la que nos lo enseña a nosotros, es que nos lo muestra a través de un encuentro que tuvo Abraham con dos reyes, ¿sí? Chequen el versículo 17. Versículo 17, continúo leyendo. Dice, salió a su encuentro el rey de Sodoma. Entonces tenemos un primer rey que lo encuentra, Abraham, el rey de Sodoma, que se llamaba Vera. Voy a anotarles el nombre por si acaso. Vera se escribe con B grande, Vera, ¿ok? Y del otro lado se encuentra, versículo 18, Melquisedec, rey de Salem. Entonces tenemos nosotros a dos reyes, Vera y Melquisedec. Dos reyes muy distintos, porque Vera era un rey pagano, era un rey impío, era un rey que, en otras palabras, no conocía a Dios y que vivía de una forma muy separada de Dios. Y del otro lado, Melquisedec, que era un rey que conocía a Dios, que era un sacerdote y que era justo. Entonces podríamos decirlo así, Abraham se encuentra con el mundo y con Dios y tiene que decidir con quién se va a quedar. Y eso es de lo que trata este pasaje. Entonces, el cristiano, tú y yo, nos encontramos con dos formas de vida, el mundo y Dios. Son muy distintas y tenemos que decidir con cuál nos vamos a quedar. ¿Sí? Es lo que estamos viendo aquí. Entonces, el camino que está decidiendo Abraham en este pasaje es el que tenemos que seguir tú y yo. El camino de adoración a Dios, el camino de unión con Dios. ¿Sí?
Y hay que ver en este caso cómo es que lo realiza la escritura. Chequen. Lo primero que nos muestra este pasaje es el encuentro con Melquisedec. Entonces, si quieren colocarla ahí como un primer punto, pueden verlo, pueden colocarlo así. El encuentro con el rey Melquisedec. El encuentro con el rey Melquisedec. ¿Sí? Versículo 18. Dice, comienza así el versículo 18. Dice, Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino. Él era sacerdote del Dios Altísimo. ¿Ok? Esta parte del sacó pan y vino nos está haciendo referencia básicamente como que trajo un refrigerio a estas personas que habían pasado por la guerra. En otras palabras, estaba intentando tener una comunión con estas personas. Estaba intentando tener una relación con estas personas. En este caso, con Abraham. Entonces va y llega con pan, llega con vino, que son cosas que después de tanta batalla serían muy refrescantes para ellos, ¿no? Y se presenta. Y básicamente dice, soy Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo. ¿Sí? Y entonces inmediatamente Abraham tendría que definir quién es esta persona, de quién estamos hablando. ¿Sí? Entonces Abraham diría, esta persona, primero que nada, es un hombre de fe. Es un hombre de fe, porque si ustedes notan, este pasaje nos está mostrando eso. Nos está mostrando que aquí, cuando habla acerca de Melquisedec, estamos hablando de una persona que tenía la misma fe que Abraham. Y a pesar de que vivía en Canaán, a pesar de que vivía en esta nación que era reconocida sobre todo por ser gente malvada, pagana, aún así, él tenía una relación con Dios. Que eso es algo bien sorprendente, hermanos, porque dentro de tanta maldad, aún así una persona estaba permaneciendo firme, ¿sí? En este caso, Melquisedec se nota que era un hombre, de hecho, bastante grande en relación a Dios. O sea, era un hombre que destacaba por su bondad. ¿Ok? Por ejemplo, se nota esto porque podemos verlo en el nombre que tiene. Su nombre literalmente significa rey de justicia. Es lo que significa Melquisedec. Melquisedec, rey de justicia. Entonces, haciendo referencia a que es una persona que vive de forma justa. ¿Ok? Y aparte de eso, también se nota porque se le llama sacerdote, sacerdote del Dios Altísimo. ¿Ok? Entonces, si notan, aquí tenemos nosotros una persona que aparte de que se reconocía por su justicia, también servía como un sacerdote a Dios. En otras palabras, estaba de forma constante sirviéndole como alguien que era intercesor delante de Dios. La labor de un sacerdote básicamente consiste en esto. El sacerdote es un intermediario, es la persona que va y se encuentra en el medio de una relación. ¿Ok? Para colocar un poquito más sencillo esto, podemos pensar nosotros en una pelea. ¿Ok? Nada más para colocar la imagen de qué significa ser un intermediario. En una pelea, dos personas están reaccionando el uno contra la otra. ¿Sí? Entonces empiezan a pelearse el uno con el otro, están hablando, están discutiendo, ¿no? Y lo que hace el intermediario es que para hacer la discusión más sencilla, para que no vayan y entren y se asesinen el uno al otro, lo que hace el intermediario es que va y habla con una persona, con una de las personas. Va, entiende su punto. Y ahora habla con el otro. Le expone lo que dijo la otra persona. Esta persona le responde a él y entiende su punto. Y otra vez regresa con el primero. Y entonces va básicamente hablando con uno delante del otro. Y habla con el otro delante del otro. ¿Ok? Esa es la forma en la que es un sacerdote. Nada más en este caso, lo que hace un sacerdote es que el sacerdote habla de parte de Dios para la gente y de parte de la gente para Dios. ¿Ok? Entonces, si el sacerdote habla de parte de Dios para la gente, nótese que tiene que tener una relación con Dios, tiene que conocer a Dios. Entonces, aquí se está viendo algo bastante bueno de parte de Melquisedec. Él conocía a Dios y daba incluso la palabra de Dios a las personas. Noten en el pasaje, Génesis capítulo 14, que se nota esto porque en el versículo 19 y 20 le da una bendición a Abraham. En el versículo 19 va y bendice a Abraham.
de parte de Dios. Entonces él es como alguien que está hablando de parte de Dios, una bendición. Y noten que en estos mismos versículos se nota que conoce a Dios, se nota que sabe que hay un solo Dios. Y le dice, versículo 19, dice, es el creador del cielo y de la tierra. O sea, lo conoce y lo conoce como el único creador del cielo y de la tierra. Otra forma de traducir esta parte de creador es que también esta palabra hebrea puede utilizarse como poseedor, poseedor, o sea, a quien la que le pertenecen las cosas. Entonces dice también, él, este Dios, le pertenece todo, el cielo y la tierra. Entonces, sabe que hay un solo Dios, sabe que es el creador de todo, sabe que es el dueño de todo, ¿sí? Y sabe que todas las cosas que suceden aquí en la tierra se encuentran debajo de la mano de Dios. Porque por eso en el versículo 20 dice que Abraham tuvo éxito en la guerra porque Dios se lo dio. Dios hizo que tuviera ese éxito, ¿sí? Y yo creo que la parte más bonita que nos destaca que esta persona conocía a Dios era cómo le llama, porque le llama Dios Altísimo, Dios Altísimo, que este es un término que se escribe así, el, el Elión, el Elión, Dios Altísimo, que está haciendo referencia a que es Dios por sobre todo y sobre todos. No hay nadie que sea igual a Dios. Dios está arriba de todo y todos. ¿Sí? Entonces, esta persona, Melquisedec, conoce en verdad a Dios. Y esto nos tiene que recordar algo ya, también a ti y a mí. Porque en este caso, si notan, destaqué bastante el hecho de que es algo muy raro esto. Una persona que está viviendo en una nación pagana que conoce a Dios. Eso suena algo bastante difícil que suceda. Pero aún en el tiempo de Abraham, esto sucedía, ¿saben? Esto nos tiene que recordar que Abraham no fue el primero en ser llamado a Dios. Antes de eso, Dios ya se había dado a conocer. Dios se dio a conocer con Noé, con sus hijos. Y a través de las generaciones, lo que se piensa es que hay personas que permanecieron fieles. Algunas personas que comunicaron la palabra de Dios a la siguiente persona. Y entonces seguían personas fieles, aunque el mundo en general estaba mal. ¿Sí? Y en este caso, así llegó la palabra hasta Melquisedec. Y entonces tenían un rey justo en medio de Canaán, de una nación pagana. ¿Sí? Entonces, esto ya nos lleva a una aplicación bien importante para ti y para mí el día de hoy. Tenemos que darnos cuenta que el día de hoy se conoce a Dios por muchos. O sea, hay muchas personas que conocen a Dios. Nosotros encontramos creyentes en todos lugares. Esto tiene que motivarnos, tiene que también curarnos de cualquier complejo de Elías que tengamos. Con eso hago referencia a la historia del profeta Elías, que en algún momento él sintió que él era el único creyente verdadero en toda la nación, ¿sí? Y Dios le dijo, no, yo me he reservado a gente que no se inclinó delante de Baal, ¿sí? Entonces, a través de eso estaba diciendo básicamente, hay muchos creyentes fieles, no estás solo. Y eso se los digo yo a ustedes también. Hay muchos creyentes fieles que conocen a Dios, que saben acerca de Él. Ninguno de nosotros está solo. Y tenemos que agradecer grandemente a Dios por eso. De hecho, hay muchos creyentes que no solamente son fieles, sino que están incluso más adelante de nosotros en esta carrera de la fe. Porque en este caso, Abraham, noten, noten, que Abraham le dio un diezmo. Al estar haciendo eso, él estaba admitiendo, tú estás arriba de mí. O sea, esta persona era un creyente más avanzado, más maduro que Abraham incluso. Y así nos va a pasar a nosotros. Nos vamos a encontrar con gente que esté mucho más crecida con nosotros. Y lo que tenemos que hacer en ese momento es que tenemos que admitirlo.
Y tenemos que buscar tú y yo aprender de estas personas. Por más raro que suene de dónde salieron estas personas. Tenemos que buscar nosotros, conocerlas y aprender todo lo que se pueda de estos hombres de fe. ¿Va? Ahora, una vez que mencionamos a Melquisedec, algo sucede, sobre todo si llevamos mucho tiempo en la fe. Y es que sucede que nos da varias dudas, que tú y yo nos ponemos a pensar, este personaje suena como muy importante, porque Abraham le está dando el diezmo, ¿no? Porque aparece enigmáticamente así de la nada, no se había mencionado. Y se las pongo todavía más fuerte, porque este personaje solamente aparece en 3 partes de la escritura. Aparece aquí, en Génesis 14, que eso lo podemos situar nosotros como en el 2000 antes de Cristo, 2000 antes de Cristo. Luego aparece otra vez en el Salmo 110, que ahí lo podemos situar nosotros en el 1000 antes de Cristo, o sea, 1000 años después de diferencia, ¿sí? Y luego aparece otra vez en Hebreos capítulo 7, en el siglo I, después de Cristo. Otra vez otros 1000 años de diferencia. Y sin embargo, se nota con solo estos 3 pasajes, que este personaje es muy importante. Es muy importante. ¿Sí? Entonces, para nosotros cristianos surge la duda, ¿quién es esta persona, no? ¿Por qué es tan importante esta persona? Y ahí puede surgir algo bastante raro, que es básicamente que podemos nosotros empezar a suponer muchas cosas. Como nos llegan estas dudas, podemos ir más allá de lo que el texto nos dice. Y entonces podemos empezar a poner muchos supuestos. Quizás Melquisedec es, y les voy a dar algunos supuestos que han surgido a lo largo de la historia. Y entonces los voy a anotar, nada más porque, por si alguien los quiere, y aparte de esto porque están un poquito complicados, pero miren, les doy 4. Hubo un tiempo en el cual se escribieron unos rollos que se conocen como los rollos del Mar Muerto. Y en este caso, estas personas de los rollos del Mar Muerto identificaban a Melquisedec como el arcángel Miguel. O sea, decían, aquí delante de Abraham se estaba presentando un ángel, el mismo arcángel Miguel. ¿Sí? Pues ahí hay un supuesto bastante grande. ¿Ok? Después de eso, noten el segundo. El segundo es el Talmud. El Talmud son unos escritos judíos, más o menos del tiempo entre el Antiguo y Nuevo Testamento. Y en este caso, estas personas identificaban a Melquisedec como como uno de los hijos de Noé, ¿sí? Porque si recuerdan, estos hijos de Noé vivieron bastantes años. Y en este caso se pensaría, haciendo las sumas de todas las genealogías, que Sem todavía seguía vivo para el tiempo de Abraham. ¿Ok? Entonces decían, este tendría que ser Sem, porque es un personaje muy importante. ¿Ok? Entonces, noten otra suposición. Ahora, la tercera es una de un predicador cristiano, uno de los primeros, de hecho, un predicador del segundo siglo después de Cristo, que se llamaba Justin Martyr, que él lo identificó a este personaje, Melquisedec, como un representante de los gentiles. En otras palabras, decía, Abraham es un representante de los judíos, Melquisedec es un representante de los gentiles, como tú y yo, que somos gente que no es judía. Y el último que les pongo ahí es Filo de Alejandría. Filo de Alejandría, que él lo identificaba como Jesucristo, como el Logos, decía él. ¿Sí? Jesucristo preencarnado. O sea, antes de que Jesucristo llegara aquí a la tierra, él ya había tenido varias apariciones. Y una de ellas, dice él, fue como Melquisedec. Y esta, quiero destacarla por sobre todo, porque es muy probable que ustedes ya la hayan escuchado e incluso que hay algunos de ustedes que ya la han aceptado y dicen Melquisedec es Jesucristo. ¿Sí? Ahora,
Sin embargo, lo que tenemos que notar nosotros es que estas son especulaciones, ¿sí? O sea, especulaciones es cuando algo no surge porque está explícitamente claro en la escritura. Por lo que dice la escritura, si no viene claro, tenemos que admitir, son especulaciones, ¿ok? Y de hecho, podemos nosotros incluso desmentir algunas de estas, ¿no? Aquí lo que quiero que noten es algo que en algún momento dijo otro pastor que se llamaba Juan Calvino, que él dijo, cuando Dios termina de enseñar, nosotros terminamos de aprender. Cuando Dios termina de enseñar, nosotros terminamos de aprender. A lo que hacía referencia a él es básicamente lo que Dios dice en la Escritura, eso es todo lo que ha enseñado. Si nosotros vamos más allá de lo que viene en la Escritura, entonces ya no estamos aprendiendo de Dios, estamos aprendiendo de algo más, ¿sí? Entonces tenemos que tener mucho, mucho cuidado, hermanos, ¿sí? Entonces, nada más quiero que noten, por ejemplo, que podemos saber nosotros que no es Jesucristo, no es Jesucristo. Podemos saber nosotros que no es el arcángel Miguel. Podemos saber nosotros que no es Sem, ¿sí? ¿Por qué? Porque ninguno de estos viene claramente en la escritura que lo es, ¿sí? Y de hecho, en la parte de Jesucristo, por ejemplo, se nota claramente porque cuando vuelve a aparecer en Hebreos, en el libro de los Hebreos, la epístola, se dice no que Jesucristo fuera Melquisedec, sino se dice que Jesucristo es a semejanza de Melquisedec. Para ser a semejanza, significa que tienen un parecido, no que son el mismo, ¿sí? Entonces, dice este versículo, a semejanza de Melquisedec se levanta otro sacerdote, haciendo referencia a Jesucristo, ¿sí? Entonces, Jesucristo no es Melquisedec, sino es a semejanza, ¿sí? En otras palabras, lo que estaba sucediendo más bien es que Dios colocó la figura de Melquisedec para decirnos algo acerca de Jesucristo, ¿sí? Dios colocó miles de años antes, 2000 años antes de que llegara Jesucristo, a Melquisedec para que tú y yo podamos aprender algo acerca de Jesucristo, acerca de quién es Él. Eso es bien, bien bonito porque, por eso les digo, aunque no es Jesucristo, este personaje sí nos dice mucho acerca de Jesucristo. Y esa es la razón por la cual es tan importante. Es la razón por la cual en el Salmo 110 se nos dice que va a haber un Mesías que se iba a levantar, que sería como Melquisedec, un sacerdote. Y la razón por la cual en Hebreos capítulo 7 se menciona otra vez y a través de un largo discurso que no vamos a estar observando el día de hoy porque es muy, muy, muy largo, en este pasaje se nos dice básicamente cómo es que este personaje, Melquisedec, nos ayuda a aprender acerca de Jesucristo, ¿sí? Entonces, vamos a aprender un poco acerca de Jesucristo con este personaje. Y quiero que noten ciertas cosas acerca de Melquisedec. Noten, primeramente, que este personaje es rey de justicia y rey de paz. Rey de justicia y rey de paz. ¿Ok? Ya les dije hace un rato que Melquisedec significa rey de justicia. Ahora también observamos nosotros que se menciona que él es rey de Salem. Y esta palabra Salem significa paz. En otras palabras, Jesucristo es rey de justicia, perdón, Melquisedec es rey de justicia y rey de paz, ¿sí? Y vale la pena destacar que estas dos también son atributos muy importantes de Jesucristo. Jesucristo es rey de justicia. Cuando viene Jesucristo aquí a la tierra, Él vino para enseñarnos a nosotros justicia, para enseñarnos cómo andar en los caminos de Dios. Él vino a enseñarnos qué es lo que es correcto y qué es lo que no es correcto. Por ejemplo, en uno de los discursos más importantes del Señor Jesucristo, en el Sermón del Monte, lo que hizo Él fue que agarró pasajes de la Biblia y además agarró conocimiento del día que tendrían estas personas. Y Él empezó a explicarlos y a decir cómo es que en verdad es la justicia de Dios, cómo es que tenemos que vivir tú y yo.
empezó a decir en este caso a sus discípulos y nos dice aún el día de hoy cómo es que tenemos que llevar nuestra vida. Él es Rey de justicia. Y no solamente eso, sino que Jesucristo fue y en el mayor acto de su vida, su muerte en la cruz, lo que estaba haciendo es que Él estaba impartiendo justicia para ti y para mí. ¿Ok? Cuando Él murió en la cruz, lo que sucedió en ese momento es que Él agarró el peso de nuestros pecados y toda culpa, toda la consecuencia de nuestros pecados. Y Él recibió la justicia que merecíamos tú y yo. ¿Sí? Y entonces, lo que sucede es que esta, esta persona, Jesucristo, Dios en la carne, Él va y recibe todo lo que tú y yo merecemos, y Él va y nos da todo lo que Él merecía. Él merecía una vida eterna, porque vivió una vida justa, pero nos la regaló, nos la dio, como si en este caso se pudiera entregar un regalo donde se dijera, todas las acciones que tuvo esta persona ahora te pertenecen a ti. Eso fue lo que pasó. Y entonces tú y yo somos personas justas delante de Dios, no por lo que hacemos, sino porque Jesucristo mismo en la cruz nos dio todas sus acciones, a ti y a mí. ¿Sí? Entonces, Jesucristo es Rey de justicia, porque Él nos entregó toda su justicia y recibió todo lo que merecían nuestros pecados. ¿Ok? Y Jesucristo es Rey de justicia, finalmente, porque algún día Jesucristo va a regresar. Y cuando Él regrese, va a ser un juez que va a juzgar a todas las naciones de toda la tierra y a todas las personas y va a impartir justicia en ese momento. A todas las personas que no lo conocieron, que no entregaron su fe al Señor Jesucristo. A todas estas personas, entonces les dirá, lo que merecen tus pecados es la condenación. Y a todas las personas que sí lo buscaron a Él, que sí lo aceptaron en fe, a estas personas les dirá, tú eres una persona que por fe eres justa. Entra en el gozo de Dios. ¿Ok? Entonces Jesucristo es una persona justa. Es además el Rey de justicia. ¿Va? Y no solamente eso, sino que también se nos muestra en este pasaje que es Rey de paz. Rey de paz. Jesucristo es Rey de paz. ¿Por qué? Porque, si pueden, acompáñenme a Romanos capítulo 5, Romanos capítulo 5, versículo 1, porque cuando Jesucristo nos entrega esta justicia, al mismo tiempo nos está dando paz, paz para con Dios. Cuando tú y yo estábamos en nuestros pecados, teníamos enemistad. Tú y yo, junto con Dios, éramos enemigos, porque todos estos pecados ponían una barrera, nos hacían estar lejos de Dios. Les coloco un ejemplo bastante sencillo. Si alguno de ustedes aquí tuviera algo malo en contra mía, si ustedes me odiaran, existiría esta barrera. Cuando estábamos nosotros en nuestros pecados, teníamos esa barrera con Dios. Pero una vez que se borran estos pecados, que se limpian, que se lava el peso de estos pecados, lo que sucede es que ahora esta relación se transforma. Ya no es una relación de enemistad, ahora es una relación de amor. Tú y yo amamos a Dios. Ya no es una relación de enemistad, ahora es una relación de amistad. Tú y yo podemos acercarnos a Dios como amigos. Y otra palabra para decir eso es que esta es una relación de paz. Es una relación de paz. ¿Sí? Dice Romanos capítulo 5, versículo 1. Romanos capítulo 5, versículo 1 dice, por tanto, habiendo sido justificados, habiendo sido hechos justos por medio de la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, tenemos paz con Dios. ¿Qué es la paz más importante, hermanos? Esta paz no la busca el mundo. El mundo busca una paz interior, busca estar bien dentro de sí mismos y se olvidan que la paz que necesitamos más que todas es tener paz con Dios. ¿Sí?
Jesucristo vino a traernos esa paz. Jesucristo vino, en este caso, a ser un rey de justicia y un rey de paz. Y en ese orden, ¿va? Entonces, hay que recordarnos, hay que recordarnos a través de esta figura de Melquisedec que Jesucristo nos trajo justicia. Jesucristo nos trajo paz para con Dios, ¿va? Entonces, es una primera enseñanza que nos da el ver quién es Melquisedec. Seguido de eso, también se nos enseña algo cuando vemos nosotros que este Melquisedec era sacerdote y rey. Sacerdote y rey, ¿sí? De hecho, esto es lo que más destaca la escritura acerca de este personaje, que era sacerdote y que era rey, ¿ok? ¿Por qué destaca tanto esto? Porque ustedes recuerdan, dentro del Antiguo Testamento, cuando observamos nosotros a los reyes, observamos nosotros un oficio, ¿sí? Y cuando observamos a los sacerdotes, observamos otro oficio. Y estos dos no tenían que estar juntos. O sea, las personas que eran reyes no tenían que ser sacerdotes. Y las personas que eran sacerdotes no tenían que ser reyes. ¿Por qué? Porque eran poderes separados. Nadie podía tener los dos, porque tú y yo somos humanos. Y así como humanos tenemos pecados. Y un rey, entonces, que era al mismo tiempo sacerdote, iba a ser más mal que bien. ¿Ok? Entonces no se podía que fueran los dos. Ahora, lo que sucede bastante grande es que, sin embargo, cuando observamos nosotros a Jesucristo, sí observamos a alguien que es los dos. Jesucristo es ambos sacerdote y rey. ¿Por qué? Porque él no tenía pecado. Con él no había ninguna dificultad de que fueran los dos. Y en este caso, cuando observamos a Melquisedec, estamos observando lo mismo. Estamos observando nosotros, no alguien que no tuviera pecado, pero sí alguien que tenía mucha dignidad, que era una persona muy honrosa. Y entonces Dios le coloca que sea rey y sacerdote para que él represente qué tanto más grande va a ser Jesucristo. Cuando Melquisedec es sacerdote y rey, se está observando que él es una persona increíblemente justa. Y se nos está diciendo, va a haber alguien incluso mayor que va a ser Jesucristo. A él síganlo. ¿Sí? Él es el único sacerdote, el único mediador entre Dios y los hombres, que intercede por nosotros todos los días, que se dio a sí mismo como un sacrificio completo y al mismo tiempo es el rey que gobierna y gobierna no solo arriba de una nación, sino que gobierna arriba de toda la tierra. ¿Sí? Entonces a través de eso están haciendo esto. A través de colocar a Melquisedec como el rey y sacerdote. Están mostrándonos qué tanto superior es Jesucristo. ¿Ok? Ahora, tenemos que entonces preguntarnos, ¿cómo se responde una persona que es tan digna como este Melquisedec? Y en este caso, lo que hace Abraham es que cuando observa que esta persona en verdad es una persona de fe, que conoce a Dios, es una persona que da a ambos justicia y paz, es una persona que es un sacerdote verdadero y un verdadero rey. Entonces, lo que hace Abraham es que le da el diezmo de todo. ¿Sí? Le da el diezmo de todo. Noten el versículo 20, cuando está terminando la bendición. Versículo 20, dijo, y bendito sea el Dios altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano. Y a Abraham le dio el diezmo de todo. ¿Sí? Ahora, noten que si eso es lo que está haciendo Abraham, ¿qué tanto más deberíamos hacer tú y yo? Porque él lo está haciendo con un rey de su tiempo. Él lo está haciendo con una persona que se ve muy digna en su momento. Pero tú y yo, que no solamente tenemos a un rey, sino tenemos nosotros a Jesucristo como nuestro rey, ¿cómo tenemos que responder tú y yo? Y yo digo, tendremos que responder de una forma similar. Tenemos que nosotros hacer esto también. En este caso, por ejemplo, dar el diezmo.
Nosotros el día de hoy no tenemos como tal diezmo porque estamos en el Nuevo Testamento, estamos en la gracia, ¿sí? Lo que sí tenemos nosotros es el todavía estar ofrendando a Dios de forma libre. En su momento se daba el diezmo, que era literalmente la décima parte de lo que se tenía. En este caso, Abraham agarra de todas las riquezas, de todos los tesoros, y él agarra una décima parte y esa es la que entrega, ¿sí? En nuestro tiempo, la idea es que nosotros nos entreguemos de forma completa, que demos nosotros nuestro ser completo, cuerpo, mente, espíritu, alma, nuestro corazón, entregado de forma completa a Dios. Unido a eso, que nuestras vidas se note esa entrega, incluido en nuestras riquezas, hermanos, ¿sí? Me gustó mucho lo que dijo un pastor puritano que se llama Stephen Charnock. Stephen Charnock, él en algún momento dijo, la tierra, con todas sus riquezas y tesoros que hay hasta sus entrañas, el mundo habitable, con todo lo que en él se mueve, todo es de Dios, es suyo, dijo él. Él tiene el derecho exclusivo y cualquier derecho que tengan los demás se deriva de él. O sea, todo le pertenece a Dios. Cuando tú y yo damos una ofrenda, cuando la damos a la iglesia, cuando tú y yo ayudamos a una persona necesitada, cuando tú y yo estamos entregando, estamos admitiendo, Dios es el dueño de absolutamente todo. A través de darle esto poco, admito, todo le pertenece a Él. Y las cosas que yo tengo que permanecen conmigo, no es que no le pertenezcan a Él, nada más es, las voy a utilizar en este caso porque le pertenecen, pero en este caso para sustentar mi vida, ¿no? Y voy a utilizarlas de la mejor forma que pueda, como un administrador, y decir en verdad, esto es lo que necesito para mi vida, eso es lo que tengo que realizar para una verdadera vida, ¿sí? Si soy bien honesto, a mí, una de las cosas que más me impactó hace unos años fue una pequeña frase de un pastor en la cual él decía básicamente que en el mundo de hoy nosotros no hacemos esto. En el mundo de hoy nosotros no decimos solamente me voy a quedar con lo necesario, sino que por las influencias de todo lo que viene entrando de afuera, decimos básicamente, ¿sabes qué? Ahora los lujos son necesarios. Ahora todas las cosas que antes no eran necesarias, pero porque el mundo dice las necesitas, por eso se convierten en necesarios. Porque tenemos que ser bien realistas, hermanos. En verdad, ¿qué tantas cosas necesitamos? Necesitamos en verdad nosotros de ese nuevo teléfono. Necesitamos en verdad nosotros de esa nueva computadora, de ese nuevo juego, de esa nueva televisión, de esa nueva ropa. ¿O qué estamos haciendo, no? Porque al estar haciendo eso estamos agarrando y diciendo básicamente, todo eso que tú me estás entregando, Dios, lo voy a administrar de esta forma para yo conseguir todo esto. Y entonces ahí no lo estoy colocando a él como principal. Entonces tenemos que ser bien cuidadosos, ¿sí? La forma en la que lo hace en este caso Abraham es que él va y entrega eso. Y ahorita vamos a ver que todo lo demás de esa décima parte, el 90% no se lo queda, no se lo queda, ¿sí? Y algo así tendría que suceder contigo y conmigo, ¿no? Darnos cuenta que en verdad tenemos que administrarlo y administrarlo de una buena forma. ¿Ok? Ahora vamos a pasar al encuentro con el rey de Sodoma. El encuentro con el rey de Sodoma. Ese es el segundo punto y final, y ese va a ser más corto porque la verdad es que ya me consumí el tiempo. Pero básicamente vamos a estar observando esto, ¿ok? Entonces tenemos al rey Melquisedec y al rey le dice, esto, tú eres honorable, voy a darte la décima parte de todo lo que gané, ¿ok? Tú estás en representación de Dios, eres un sacerdote, entonces te voy a dar esta décima parte, admitiendo que todo es para Dios. Entonces él lo entrega a este sacerdote, ¿va? Y del otro lado tenemos nosotros al rey de Sodoma, el rey de Sodoma, que si ustedes recuerdan, esta ciudad de Sodoma era una ciudad de la antigüedad que fue destruida junto con Gomorra, ¿sí?
y que fue destruida a causa de la maldad. Entonces esta ciudad estaba sobre todo identificada porque era una ciudad llena de pecados, tanto así que de Sodoma surgió el término sodomía. Sodomía, que es un término que hace referencia a los actos homosexuales y que el día de hoy, en el tiempo presente, ya ha llegado incluso a hacer referencia a la zoofilia, o sea, los actos sexuales, pero con animales. Entonces estamos hablando nosotros de una gran cantidad de pecado por la que era conocida esta ciudad, ¿sí? Por ejemplo, hablando de su gente, se dice en Génesis capítulo 13, versículo 13, se dice de su gente de Sodoma: los hombres de Sodoma eran malos y pecadores en gran manera contra el Señor. Entonces tenemos nosotros aquí a un rey que no era justo, que no conocía a Dios, que no quería un bien tampoco para Abraham, ¿sí? Y en este caso, en el capítulo 14, después de estas batallas, este rey se acerca con Abraham y quiere formar una relación con él. Chequen el versículo 21. El rey de Sodoma, Génesis 14, versículo 21, el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Entonces están negociando el rey de Sodoma. Algo que, si les soy bien honesto, es bastante raro. ¿Por qué? Porque Abraham ya tenía todos los bienes y ya tenía todas las personas. Abraham había ganado todo en la guerra, tanto la riqueza como la gente. Entonces todas las riquezas de Sodoma y de Gomorra le pertenecían a él. Todas las naciones que estaban rodeando, que, que habían conquistado estos reyes, ahora le pertenecían a Abraham, técnicamente, ¿sí? Porque él venció en la batalla. Y entonces Abraham se había convertido, les digo, en una fuerza política mayor en ese momento, en ese instante en el que ganó la batalla. Y sin embargo, este rey se estaba acercando y le estaba diciendo: dame a las personas y te puedes quedar tú con los bienes, como si todavía le perteneciera a él. En este caso, este rey lo que estaba haciendo es que intentaba que permaneciera su reino, porque ya le pertenecía a Abraham. Entonces estaba diciéndole: permíteme que yo tenga mi reino, dame a las personas y toma para ti los bienes, ¿sí? Si notan, entonces era bastante engañador esta persona, este rey, ¿sí? Y, sin embargo, lo que hace Abraham es que él decide no quedarse con absolutamente nada. Y nos dice la razón en el versículo 22 y 23. Chequen el versículo 22 y 23. Dice: Abraham dijo al rey de Sodoma: he jurado al Señor, Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, que no tomaré ni un hilo, ni una correa de zapato, ni ninguna cosa suya, para que no diga: yo enriquecí a Abraham. ¿Okay? Entonces, si notan aquí, Abraham da dos razones por las cuales no se quiere quedar con absolutamente nada. La primera razón es que lo juró a Dios. Dice: he jurado, perdón, al Señor. Ninguna cosa de ellos tomaré. ¿Sí? Es la primera razón. Y la segunda razón es porque dice que no quiere que haya nadie que diga: yo enriquecí a Abraham. Yo enriquecí a Abraham. ¿Sí? Estas dos razones son bien importantes. La primera nos está apuntando con el juramento de Abraham a Dios. Nos está apuntando que muy probablemente, al tomar de las cosas de Sodoma y Gomorra, se diría que tenía una relación con ellos y no con Dios. Entonces, lo que hizo Abraham fue que juró a Dios y le dijo: yo solo estoy contigo. No tomaré de ninguna de las cosas. No me asociaré con nada de lo que han hecho ellos, ni siquiera con una correa de zapato. No me asociaré con las cosas de ellos hasta lo más pequeño, porque eso es lo que significa lo de la correa de zapato. Ni siquiera lo más pequeño que existe de ellos. No tengo ninguna relación con ellos. Yo no estoy con ellos, yo estoy contigo, Dios. Eso nos tiene que enseñar algo bien importante a nosotros. Nuestra forma de relacionarnos con el mundo importa para cómo te relacionas con Dios.
Si tú vas y aceptas todas las cosas que hay en este mundo, lo que haces es que estás admitiendo, yo no estoy con Dios. Si tú, del otro lado, haces como Abraham y dices, hay una clara separación entre ellos y yo no me asocio con las cosas de ellos. Las cosas que producen ellos, que van en contra de la voluntad de Dios, no me acercaré a ellas. Lo que hago con eso es que digo, yo tengo una buena relación con Dios. ¿Sí? Entonces, hay un juramento ahí. Y la otra parte, la otra razón, también es importante. La otra razón dice, yo no quiero que nadie diga, yo enriquecí a Abraham. En otras palabras, no quiero que después de que Abraham se hiciera esta potencia política, el rey de Sodoma estuviera diciendo por ahí, ¿sabes cómo llegó a esa posición? Fue por mí. Yo no quiero que nadie diga, por el mundo fue enriquecido, en vez de que digan, fue por Dios, fue por Dios. ¿Sí? Entonces ahí tenemos que aprender también tú y yo. No podemos dejar nosotros en este caso que la razón por la cual tenemos éxito de esta forma sea por las personas, sino más bien que siempre se admita y nosotros admitamos, es por Dios. Todo lo que yo tengo viene de parte de Dios. ¿Sí? No es por el trabajo, no es por las personas, es por Dios que me está entregando todas las cosas. ¿Sí? Eso tenemos que admitirlo tú y yo de forma constante. Por eso no podemos depender nosotros de negocios que sean con las personas del mundo. Con eso no me refiero a que no trabajen con personas del mundo. Me refiero a que no sean negocios a la forma del mundo. No puede ser a través de corrupción, no puede ser a través de engaños, no puede ser a través de robos, no puede ser a través de nada de esto. Tiene que ser yendo con la voluntad de Dios y lo que sea que venga de parte de Dios con un trabajo justo y un trabajo honesto, eso puedo admitir viene de parte de Dios. ¿Ok? Entonces hay que hacerlo de esta forma. Y finalmente termina entonces diciendo Abraham, versículo 24. Entonces, nada tomaré, excepto lo que los jóvenes han comido. Las personas que estuvieron con él en la guerra, lo que ellos comieron, sus provisiones, eso, y ya. ¿Sí? Y la parte de los hombres que fueron conmigo. Porque Abraham no fue a la guerra solo. Abraham era el que estaba dirigiendo, pero fueron con él gente de Aner, gente de Escol y gente de Mamre. Y Abraham no decide por ellos. Ellos deciden por sí mismos. Abraham dice, delante de Dios no podemos tomar algo, pero ellos van a tener que decidir, básicamente, si van a tomar o no bienes. ¿Sí? Entonces aquí, hermanos, la parte con la que quiero que se queden, y con eso terminamos, es que nosotros tenemos que ser de esta forma, como Abraham. Tenemos que poder decir, yo no quiero ser asociado con el mundo. Hay una clara distinción. No le puedo decir al mundo yo te debo algo, sino que tenemos que decir nosotros, así como dijo Josué en su momento, yo y mi casa serviremos a Dios. ¿Sí? Entonces, en el medio del éxito, no podemos rendirnos y decir, vámonos y asociémonos con todos los demás que están teniendo esta clase de éxito. Cuando estamos llegando nosotros a las riquezas, porque pueden llegar a alguno de nosotros. No tenemos que estar diciendo, abandonemos nosotros a la gente de Dios y andemos con la gente que esté de esta forma. Muchas de las personas que son honestas, que conocen al Señor Jesucristo, no viven así y eso no es malo. Muchas de las personas que llegan a las riquezas, lo que hacen es que en ese punto, cuando podrían dar más en este caso, se detienen, dejan de estarse acercando y dando esas riquezas administradas para Dios. Nosotros no podemos ser así. Debemos decir, no necesito nada del mundo, lo que necesito es a Jesucristo. Toma todo el mundo, pero dame a Jesucristo. ¿Sí? Entonces, hermanos, vamos a hacerlo de esta forma. ¿Va? No dejemos que las riquezas nos engañen y que nos digan, esa es nuestra esperanza. Hay que decir siempre, Dios va a ser nuestra esperanza. Si yo tengo riqueza, si yo tengo éxito, va a ser para Dios. Y no voy a aprovecharlo para relacionarme con absolutamente nada del mundo. ¿Va? Vamos a orar. ¿Me acompañan? Padre,
Gracias porque tú estás a cargo de nuestras vidas y tú nos llevas por momentos buenos y por momentos malos, porque tú nos haces tener éxito en algunas cosas y también incluso llegar a fallar en otras, pero sabemos que tú lo haces por bondad. Padre, ayúdanos en el momento en el que tengamos mucho, para que nosotros no nos rindamos de estarte buscando, no nos rindamos al mundo y a todos sus deseos, sino que nosotros sepamos que todo lo que tú nos das es para administrarlo bien y de vuelta para ti. Que podamos nosotros ser gente que permanezca firme en sus convicciones, que podamos nosotros ser gente que más bien aproveche sus tiempos para estarte buscando a ti, conociendo a ti, que podamos nosotros aprovechar como Abraham para estar bendiciendo a gente que te conoce, para estar buscándote a través de sacerdotes, a través de gente que sabe cuál es tu nombre, Padre. Es porque el día de hoy nosotros mismos nos podemos acercar a ti con libertad. Ayúdanos a saber que es un privilegio bastante grande y que ese privilegio supera todo lo que podríamos ganar de este mundo. Gracias porque tú nos colocas estos pasajes que nos enseñan que hay dos caminos. Ayúdanos a siempre elegir el camino correcto, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.